Y es más, ya he hecho el experimento la vez pasada con otro mismo. Expliquen cuando les toque. Me avisan si ya ven la pantalla. Sí, ya se ve. Sí, profesor. Ya, muy bien. Ahora sí, pongan atención, que aquí cada quien va a agarrar su pedazo. ¿Sí? Esta vez aquí hay material para todos. Muy bien, entonces miren, primero que nada el tema lo abordamos desde la perspectiva y con fechas de la arquitectura clásica. O sea, vamos a ver la arquitectura clásica y la moderna. ¿Qué diferencias tienen? Pues primero, en la primera parte tenemos la arquitectura clásica que va fechada desde 1950 y es considerada desde los años 50 hasta 1990. Entonces, todo lo que esté fechada desde 1950 hasta 1990 es considerada arquitectura clásica, ¿sí? Arquitectura clásica. ¿Y de qué se trata? Pues ahí está, ¿sí? Exclusivamente del modelo de von Neumann. Entonces, obviamente, esta arquitectura la definió él. Ustedes ya han venido viendo esto, y lo que yo siempre les he dicho, apréndanse en ese modelo de von Neumann porque más adelante van a necesitar tenerlo grabado en la mente, porque allí comienzan a diferenciarse otras arquitecturas y los nuevos avances, y si ustedes no lo tienen, la base, si no tienen la base del modelo original de von Neumann, pues no les va a ir muy bien. Entonces, este es el modelo que ustedes les he venido diciendo que se lo aprendan de memoria, que tiene una unidad de memoria, ¿sí? Que es la que encierra las instrucciones y los datos. O sea, esto memoríceselo. Instrucciones y datos es la unidad de memoria o la memoria principal. Luego tenemos las entradas y las salidas clásicas. Entradas y salidas. Aquí tenemos el juego que hacen los buses, ¿no? Este es el juego que hacen los buses y para todas las direcciones que agarran. Y aquí por último tenemos el CPU o el procesador, ¿sí? Esta es la parte del procesador, la parte que hace todos esos procesos. Y adentro ustedes ya también saben las partes de unidad aritmética lógica, unidad de control y las otras partes que tienen. Entonces esta es la representación clásica del modelo de von Neumann. Entonces ahí están ustedes observando. Hay que hacer notar estas cosas del modelo de von Neumann. Aparte de que este microprocesador, ¿sí?, maneja palabras de 8 bits. ¿Qué es palabra? Las palabras son conjuntos, son cadenas de información que prácticamente esas cadenas son bits, Entonces, cuando usted de aquí en adelante se encuentre con esto, con palabras, no va a creer que son las escritas en el castellano. No. Palabras aquí en informática son cadenas de bits, ¿sí? Entonces ya cuando usted de aquí en adelante se encuentre con ese término, ya sabe qué es eso, es un conjunto de bits. Esas son palabras. Bien, entonces, hablemos de esta arquitectura tal como se la estoy presentando aquí. Y la persona que le toque ya exponer esta parte también tiene que explicarme estas cosas. Miren, esta arquitectura también se la denomina CISC. ¿Qué significa esto de CISC? Es un computador de juego de instrucciones complejas. Ya todos estos términos tienen que, de aquí hasta el viernes, por lo menos la exposición, y ni siquiera de aquí en adelante, porque aquí vamos a tomar los exámenes y las pruebas que nos toquen. Tal vez yo le pregunte, lo agarre descuidado y le pregunte estas cositas, qué palabras, qué es CISC. Entonces, sí, es una tecnología que significa juego de instrucciones complejas. Instrucciones, que es el flujo de todo. Mire, aquí están las instrucciones. Instrucciones y datos. Entonces, esto es lo que le está diciendo. El flujo de estas instrucciones va a ser compleja. El flujo, cómo se mueve alrededor de todos estos componentes, ese es lo que va a ser complejo. Entonces, CISC, la arquitectura pura de von Neumann, en la clásica, utilizó tecnología CISC. ¿Sí? ¿Y qué es eso de CISC? Es cómo maneja las instrucciones. ¿Y cómo la maneja? Pues aquí el juego de instrucciones es compleja. Las instrucciones complejas, ¿por qué son complejas? Porque exigen mucho tiempo de la CPU para ejecutarlas. Y un solo acceso a la memoria que era lento.
Entonces, esto es lo que está pasando en este momento aquí, en este modelo de la arquitectura clásica, que utiliza una arquitectura compleja que es lenta. ¿Por qué? Porque utilizan un solo bus de datos. Miren, un solo bus de datos para manejar tanto instrucciones como datos tienen que estar fluyendo por aquí, por un solo bus. Entonces, por eso es que se hace complejo. También destaca el hecho de que, lo que les estoy diciendo, de que compartir el bus de datos ralentiza los tiempos de operación, ya que no puede hacer la búsqueda de una nueva instrucción antes de terminar de realizar la transferencia de datos, lo que yo le estoy diciendo acá. Que como hay un solo bus aquí, para estar, por decir, este es el procesador siempre está requiriendo de cosas, y como requiere de cosas, de instrucciones o datos, él tiene que estarse yendo para acá a pedir esas cosas, ¿sí? Por decir, instrucciones, si son instrucciones, solamente instrucciones va a viajar en ese momento, pero no puede pedir datos. Hasta que no termine de trabajar con esas instrucciones, no puede volver por los datos, porque solamente tiene un bus. Ya van a ver más adelante cuando ya se implementaron doble bus, uno para instrucciones y otro para datos. Entonces, decimos aquí que esta arquitectura tiene dos principales desventajas. La longitud de las instrucciones está limitada por la longitud de los datos. Por lo tanto, el procesador se ve obligado a hacer varios accesos a memoria, lo que acabo de indicarles, para buscar instrucciones complejas. Y la otra es que la velocidad de operación está limitada por el efecto cuello de botella de von Neumann, que significa que un bus único para los datos e instrucciones impide superponer ambos tipos de acceso. ¿Sí? Entonces, la persona que me va a explicar eso tiene que hacer énfasis a todas estas cositas. Ahora, la arquitectura moderna, que esa ya hace la fecha del 1990 hasta nuestros tiempos. Aquí está el cuadro representativo de cómo se está trabajando con la arquitectura moderna. Bien, entonces esta arquitectura moderna propone modificaciones a la arquitectura de von Neumann, pues, ¿no? Hay nuevas mejoras, nuevas prestaciones en el tiempo lógico. Un ejemplo claro es la arquitectura de Harvard, ¿sí? Esta es la arquitectura de Harvard. Esta arquitectura de Harvard netamente ya ataca todas las debilidades que tenía la arquitectura de von Neumann, ¿sí? Entonces, y esta arquitectura se basa en que aquí, ya miren, el procesador está en medio, si lo están viendo ustedes, aquí ya en esta arquitectura el procesador queda en medio, y del lado izquierdo y derecho va a tener dos tipos de memoria. Una memoria que trabaja con instrucciones y la otra con datos. Miren, que en el primer modelo, en una sola memoria trabajaba instrucciones y datos, y miren, ahora se trabaja diferente. Y a diferente, miren, a 32 bits, ¿sí? Una instrucción es 32 bits y los datos a 8 bits, ¿sí? Sus respectivos buses, direcciones, y aquí tenemos las entradas y las salidas. Pero, ¿qué otra cosa hay que decir de estas arquitecturas modernas? Pues que en esta arquitectura moderna ya también las instrucciones, la tecnología con la que trabajan las instrucciones se llama RISC. Miren la diferencia, anteriormente era CISC en la primera etapa. En esta segunda etapa más se utiliza RISC. ¿Y qué significa RISC? Computador juego de instrucciones reducidas. O sea, el juego de instrucciones ya no es compleja, sino reducida. El conjunto de instrucciones y el bus de la memoria de programa pueden diseñarse de tal manera que las instrucciones tengan la misma longitud. Miren la diferencia aquí. Las instrucciones tienen la misma longitud que la posición de memoria. Y con lo que los datos, y lo mismo con los datos. O sea, la longitud de las instrucciones, de las instrucciones y la longitud de los datos prácticamente son iguales, son reducidas, son cortas. Por lo que eso la hace hacer más rápida, por lo que puede estar accediendo los datos para completar la ejecución de una instrucción. Y al mismo tiempo está leyendo la otra. Bien, entonces una forma de potenciar el aislamiento entre las instrucciones y los datos es la incorporación de memorias caché. Entonces aquí, ya en estas arquitecturas modernas, también actúan las cachés, ¿sí? Y las cachés, ustedes saben que es un tipo de memoria rápida que es proporcionada por el procesador. Estos modelos, como los estamos viendo aquí,
comenzaron a ser utilizados por los modelos Pentium, ¿sí? Por los modelos Pentium. ¿Y cómo sería viendo ese modelo? Pues aquí está, miren. Aquí, esto es lo que utilizan los modelos Pentium, en donde ya aparece la caché de datos y caché de instrucciones. ¿Y qué pasa? Como están aquí en el medio gráficamente, aquí tenemos el procesador y aquí tenemos la memoria principal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el procesador requiere de algo, pues miren que ya no tiene que avanzar hasta donde está la memoria principal. ¿Por qué? Porque lo que él requiere va a estar antes de llegar a la memoria principal, la caché le va a proporcionar lo que él quiere. Entonces, nomás llega hasta aquí. Por eso es juego de instrucciones reducidas. Nomás llega hasta aquí y se sirve y regresa acá. Porque si aquí no estuviera el dato que estuviera, aquí en caché no estuviera el dato que está buscando, pues tendría que ahora sí hacer un viaje más largo hasta acá. ¿Sí? Y así lo mismo, cuando necesita instrucciones también. Las instrucciones más comunes que se manejan va a estar aquí. Y como está más cerca, pues aquí el viaje lo hace más cortito y regresa. Por lo tanto, un procesador más veloz. ¿Sí? Entonces, estas son las arquitecturas actuales del Pentium. Bien, entonces esas son las diferenciaciones entre la primera etapa y la segunda etapa, la moderna y la clásica. Ahora vamos a ver un poco de la evolución del modelo de von Neumann, ¿sí? Esto ya es evolución de esa arquitectura. Entonces nos dice que desde los tiempos en que se estableció la arquitectura de von Neumann, el desarrollo de los computadores se ha realizado a un ritmo inimaginable. La causa del crecimiento de los computadores se debe fundamentalmente a la mejora de la tecnología. Miren, aquí también no es que tiene que ver que este modelo es más bonito o que esto es de acá. No, tiene que ver bastante con los materiales con que están hechas las piezas. O sea, la tecnología que fue evolucionando, fueron cambiando los materiales. Por lo tanto, mejores materiales hechos de alguna nueva aleación permitieron que haya mejores flujos, ¿sí? Entonces vamos a darnos cuenta qué es lo que ha ido evolucionando para que mejore la tecnología de von Neumann. Y esto esta evolución se la ha dividido en etapas. Entonces tenemos aquí la primera etapa. Pilas a las personas que le va a tocar explicar esto, pues tienen que notar qué es lo que pasa en la primera etapa, cómo era y después cómo va subiendo, cómo va evolucionando. Pues aquí de nuevo tenemos la representación del modelo de von Neumann. Aquí tenemos la memoria principal, procesador, las entradas y las salidas, los módulos de entrada y de salida, y obviamente aquí las instrucciones, cómo viajan y los buses. Entonces, aquí nos dice que en esta primera etapa está situada a mitad del siglo XX. La tecnología en aquellos momentos se basaba, pongan atención al que va a explicar esto, en esta primera etapa, pues, se basa todo en válvulas de vacío. ¿Qué quiere decir? El procesador y la memoria, todas estas cosas están construidas a base de válvulas de vacío. Por eso se llama primera etapa. Entonces, todo eso quiere decir que las cosas aquí van a marchar muy lento por esa tecnología de los materiales con que estaban construidas estos módulos. Entonces, los computadores seguían plenamente el modelo de von Neumann en esta primera etapa, con su módulo de CPU, como le estoy diciendo, los módulos de entrada y salida y la memoria central. Entonces, dentro de la memoria central ya saben qué es lo que viaja, instrucciones más datos. Ahora, ¿qué hay que decir de aquí? ¿Qué hay que destacar? Bueno, aquí decía que la tecnología tanto del CPU, que es el procesador, como la de la memoria, estaban construidas con válvulas de vacío. Por favor, siempre hacer énfasis a todas las características de cada etapa. Aquí hay válvulas de vacío, con lo que la velocidad y funcionamiento de ambos bloques era igual. O sea, lenta. La velocidad de ambos era igual. Estaban construidos de la misma cosa, aprovechando por tanto el rendimiento de ambos por igual. La sencillez del CPU y el pequeño tamaño de la memoria obligaban a utilizar un conjunto reducido y elemental de instrucciones. ¿Qué quiere decir? Cuando a usted le esté diciendo que aquí en esta primera etapa se está utilizando un conjunto reducido de instrucciones, quiere decir que aquí están utilizando tecnología RISC. Entonces, mire, la persona que que le toque exponer esto de aquí tiene que decirme en la primera etapa
¿Qué juego de instrucciones se estaba usando? ¿Qué tecnología? RISC. Recuerde que esto ya venimos jugando con lo de CISC y RISC, ya desde antes venimos jugando con eso, pero ya a la hora de explicar las etapas tiene que ir haciendo, marcando las diferencias entre lo uno y la otra. Entonces aquí utilizamos prácticamente en resumen válvulas de vacío, tecnología RISC, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Computadores de set de instrucciones reducidos. Y las velocidades eran igual porque estaban construidos de la misma material. Ahora vamos a ver la segunda etapa. Pongan atención qué cambios hubo aquí ya en la segunda etapa. En la segunda etapa ya desaparecieron esos materiales que estaban hechos, el procesador y la memoria. Recuerden que estaban hechos de válvulas de vacío. Ahora aquí, ¿qué aparece? Mire, aparecen circuitos integrados. Circuitos integrados, o sea, aquí el procesador estaba hecho de circuitos integrados, pero estos circuitos integrados tenían varias tecnologías. Circuitos integrados de pequeña y mediana y media escala. Entonces, el circuito integrado de pequeña escala se llama SSI, Small Scale Integration, y el de mediana escala se llama MSI, que significa Medium Scale Integration. Entonces, el procesador estaba construido por circuitos integrados SSI y MSI, que se aplicaba a la construcción de la CPU. Mientras que la memoria aquí en la segunda etapa estaba construida con núcleos de ferrita, que es otro material, ¿sí? Entonces, la persona que le toque explicar esto tiene que hacer la diferenciación, que el procesador estaba construido con circuitos integrados, SSI, MS y MSI, mientras que la memoria estaba construida con núcleos de ferrita. Por lo tanto, aquí los tiempos de accesos son elevados. Miren, pero a pesar de que ellos, su tecnología de los materiales que estaban construidos era diferente, aquí hubo un problema, que esta memoria que estaba construida con núcleos de ferrita era 10 veces menor que la CPU, o sea, la velocidad era 10 veces menor, o sea, mientras que el procesador era potente, la memoria se le quedaba atrás 10 veces. Eso es lo que pasaba. Y provocaba largos periodos de inactividad. O sea, este fenómeno se le llama cuello de botella von Neumann, que ya lo estuvieron viendo ustedes la vez pasada. Para solucionar esta pérdida de rendimiento, ¿sí? Para solucionar esta pérdida de rendimiento, aquí se decidió para las instrucciones elementales utilizar la tecnología, de nuevo volvemos a la tecnología CISC. Miren, en la primera etapa utilizaban RISC. Aquí volvieron a CISC. O sea, juego complejo de instrucciones. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el resumen de este modelo de la segunda etapa. Miren, observen bien. Tenemos la memoria, que estaba construida con núcleos de ferrita, y acá los circuitos integrados, que ya saben que tenían esas dos tecnologías, SSI y MSI. Aquí también, miren, observen que aparece dentro del procesador, aparece una memoria de control. Y por lo que están viendo allí, esta memoria de control, ¿qué es lo que hace? Miren, esta memoria de control lo que hace es buscar las instrucciones y los datos. La unidad de control, por decir, necesita algún requerimiento. Si ella está buscando algo, no sabemos qué es. Pero ella lo que va y lo busca aquí en esta unidad de memoria. Si está en la unidad de memoria, miren que regresa. Miren la flecha cómo regresa. Si está lo que ella busca aquí, que puede ser instrucciones y datos, ella regresa para acá. Pero si no está, miren, ella va a buscarlo al camino más largo, que es a la memoria principal. ¿Sí? Entonces, para que este procesador sea fuerte, le va a convenir que al procesador, que cuando vaya a hacer una búsqueda estén ahí mismo en esta unidad de memoria.
porque si no se va a demorar un poquito más porque va a tener que ir a buscar lo que está buscando, las instrucciones que está buscando, los datos que está buscando, los va a buscar a la memoria, pero es más largo, ¿sí? El camino es más largo. Entonces, este es el diagrama de bloques de esta segunda etapa. Ahora, para concluir esta segunda etapa, ¿qué pasó aquí? Se incrementa el proceso de decodificación de la macroinstrucción, pero se reduce, por eso es juego de instrucciones reducida, se reduce el número de accesos a memoria principal, solucionando el problema de las diferentes velocidades de la memoria y del CPU. Entonces, el juego de instrucciones reducida era para solucionar ese problema, que como estaban construidas con dos diferentes materiales, tanto el procesador como el CPU, y a la una la hacía 10 veces más lenta, pues por eso se utilizó el juego de instrucciones reducida. Aquí esta tecnología también ya permitió programar con lenguajes de alto nivel, ¿sí? Entonces, lista la segunda etapa, vamos a la tercera etapa. Aquí ya en la tercera etapa, miren que fue evolucionando ahora sí, acuerden esos circuitos integrados, aquí en la tercera etapa, el material con que estaba hecho el procesador ya no utilizaba esas dos primeras tecnologías que hablamos. Aquí ya esa tecnología ahora es LSI. Recuerden que antes era SSI y MSI. Pero aquí en la segunda etapa, ¿no? En la segunda etapa. Ahora en la tercera etapa, esa tecnología es LSI, que significa Large Scale Integration. O sea, es una alta escala de integración. Alta escala de integración. Y esa tecnología ya también fue usada no solamente para construir el procesador. En esta tecnología ya fabricaron la memoria de aquí, de la tercera etapa. Por lo tanto, le permitió a la memoria, como ya la fabricaron con eso, ser más rápida. ¿Sí? Pero a pesar de eso, nos está diciendo que a pesar de que la construyeron también ya con circuitos integrados de LSI, se dieron cuenta que seguían siendo lentas con respecto al procesador. ¿Sí? A pesar de que la construyeron también con ese mismo material. Ahora, aquí en esta tercera etapa vemos que siguieron utilizando, aquí tenemos dos tipos de, o sea, bueno, haciendo la diferenciación entre las etapas, miren, aquí hay una combinación de tecnologías para las instrucciones. Aquí se utilizan dos para la persona que le toca exponer esto. Se utiliza en esta tercera etapa una combinación entre CISC y una combinación entre RISC, o sea, juego de instrucciones complejas y juego de instrucciones reducidas. Entonces, ir anotando esta cosa a quien le toque. Entonces, ¿pero por qué se utilizó esto? Leíamos aquí, la decodificación de las instrucciones complejas requería más tiempo que el acceso a estas memorias, por lo que los computadores CISC disminuyeron la complejidad de las instrucciones, reduciéndose así el número de microinstrucciones correspondientes a cada instrucción. Este nuevo tipo de computadores, entre RISC y entre CISC, obtiene mayor rendimiento posible de la CPU. Entonces, por eso se utilizó la tecnología combinada, la CISC y la RISC, ¿sí? Para, como se dieron cuenta de que a pesar de que construyeron la memoria también con circuitos integrados y seguía lenta, pues decidieron utilizar las combinaciones para el juego de instrucciones entre las dos, entre la CISC y la RISC. Entonces, sigamos aquí. Miren, este es el modelo ya de la tercera etapa. Y aquí va, si ustedes comienzan a comparar con la segunda etapa, pues miren que hay cambios. Sigamos leyendo aquí. ¿Cómo qué? Que aparece la memoria caché, dice aquí. Miren, aquí está la memoria caché, apareció. ¿Sí? Que se encarga de guardar la información de uso más frecuente. Miren, ¿para qué se utiliza la caché? Vayan grabándose. La caché guarda información de uso más frecuente a la memoria principal. O sea, ¿qué pasa? Que la memoria principal, por decir, que la memoria principal tenga información sobre operaciones, digamos, sobre algunas operaciones que se necesitan hacer. Entonces, como son operaciones y son instrucciones que frecuentemente se están requiriendo para evitar ese viaje desde aquí hasta aquí, miren, estoy señalando estas dos,
para evitar ese viaje desde aquí, desde el procesador a la memoria principal, como esa información a cada rato es requerida, pues va a estar guardada aquí en medio, para evitar, como les digo, para evitar ese viaje desde aquí hasta acá. Entonces ya no viaja desde ahí hasta acá, sino que viaja aquí en medio, coge lo que necesita y regresa. ¿Sí? Entonces eso es lo que hace la memoria caché. Guarda la información de uso más frecuente a la memoria principal para ya no estar viajando hasta allá. Entonces, por eso está diciéndole aquí, para disminuir el número de accesos a esta última, o sea, a la unidad de memoria principal. Entonces, estas últimas memorias son las más rápidas y caras, se utilizan con pequeñas capacidades. O sea, estamos hablando de la caché. Ver la figura 1.14, que es la grande, es esta figura grande, y dice que el contenido de la caché está optimizado para que su uso sea más seguro, obteniendo de 5 a 10 veces más las velocidades. O sea, la velocidad aumenta de 5 a 10 veces mayor que lo que hace la memoria principal. Miren aquí el cuadro, aquí nos está diciendo clarito lo que evolucionó. Aquí apareció esto. Si vamos al cuadro, no había esto, que es la caché. ¿Sí? Aquí tenemos una caché de instrucciones, que es la que viene a aparecer ya aquí en esta tercera etapa. Aquí se utilizaba ya la combinación para el juego de instrucciones de sys y RISC. ¿Sí? Vamos a la cuarta etapa. Aquí en la cuarta etapa, ¿cuál es la diferencia? Pues de por sí ya vamos viendo que la tecnología de los circuitos integrados con la que estaba hecho ese procesador es ahora VLSI. ¿Sí? Miren que cada etapa ha sido diferente. Very Large Scale Integration, o muy alta escala de integración, que se aplica tanto a la CPU como a la memoria caché. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la CPU estaba construida con esta tecnología y la memoria caché, por lo que se vuelve a estos computadores, regresan a la tecnología RISC. Miren, ya nos dijeron ahí qué tecnología de juego de instrucciones está utilizando, pues la RISC. Así se volvió de nuevo a RISC. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que ir haciendo esas diferenciaciones que son muy importantes, como los materiales y la tecnología. Por decir, aquí circuitos integrados, VLSI, es algo muy claro. Aquí VLSI y volvieron a RISC, a juego de instrucciones RISC. Ya. Entonces, miren aquí está el cuadro representativo de esa máquina, de esa arquitectura de estamos en la cuarta etapa, ¿no? Entonces, miren, aquí la memoria caché se volvió más poderosa, porque si ustedes retroceden al cuadro anterior, en el primero, cuando apareció la memoria caché, solamente se creó caché de instrucciones. Ahora esta caché es más poderosa porque esta caché también maneja instrucciones y datos. Prácticamente lo mismo que tiene acá la memoria grande, la principal. ¿Sí? En este modelo, en esta etapa, el acceso a memoria siempre se va a hacer a la caché, que obviamente va a contener una gran parte de la memoria principal para reducir los accesos, ¿sí? Para reducir estos accesos a memoria principal. Por lo tanto, se va a hacer más fuerte. Ahí están los flujos que constantemente se están haciendo para requerir información, pues, ¿no? Para requerir información. Entonces, observen, aquí también observen que ya esa memoria, acuérdense que aquí había una memoria de control. Miren, esta memoria de control prácticamente ya desapareció. O sea, están observando que aquí desapareció en la cuarta etapa. Todas esas cositas tiene que hacer notar la persona que le toque exponer, ¿sí? Por eso les digo, aquí sí ya se acabó el que nomás, ay, sí, bueno, les presento al compañero que sigue a continuación. No, aquí ya cada quien agarre su coteja para bailar. Aquí hay material suficiente. Ahora seguimos con las taxonomías. Hasta ahí llegaron las etapas, ¿no? La evolución del modelo de von Neumann, según la tecnología. Ahora vamos a taxonomías. Y en taxonomías solamente vamos a hablar de flujos, de lo que estábamos hablando anteriormente, cómo es que fluyen las instrucciones y cómo es que fluyen los datos. Entonces, estas taxonomías de los computadores, según su arquitectura, se las puede clasificar
desde diferentes puntos de vista, pero aquí tenemos un científico que fue la estrella, ¿no? ¿Sí? Es que fue el señor Flynn, ¿sí? Por eso se llaman taxonomías de Flynn. El señor Flynn en 1966. Y esas taxonomías se van a detallar a continuación. Entonces, taxonomías de Flynn. Aquí tienen que hacer también diferenciaciones, ¿no? Porque son varias taxonomías del señor Flynn. Entonces, estas taxonomías, como les estoy diciendo, aquí ya nomás nos interesa cómo fluyen las instrucciones y cómo fluyen los datos. Obviamente se van a manejar diferentes tecnologías. El proceso computacional consiste en la ejecución de una secuencia de instrucciones sobre un conjunto de datos, ¿sí? ¿Qué es flujo de instrucciones? Porque aquí vamos a estar escuchando a cada rato flujo de instrucciones, flujo de datos, flujo de instrucciones, flujo de datos, ¿sí? El flujo de las instrucciones es la secuencia sobre la que opera un procesador. Entonces, eso es flujo de instrucciones, que nos la vamos a pasar hablando de eso. ¿Y qué es el flujo de datos? Pues el flujo de datos comprende la secuencia de datos de entrada y los resultados parciales y totales. Entonces ahí está, vamos a pasárnoslas hablando de flujo de instrucciones y flujo de datos. O sea, todas estas cositas que estábamos viendo, qué es lo que viaja. Las cosas que viajan por estos buses de datos requiriendo información, eso es lo que vamos a tratar. El flujo, cómo se da el flujo, ¿sí? Cómo viajan. Ahora, en las taxonomías de Flynn, se basa en el número de flujos y el flujo de datos. La arquitectura de los computadores se caracterizan por el hardware que destinan a atender estos flujos. O sea, aquí nomás nos vamos a estar fijando de los flujos. No nos interesan las tecnologías con que están hechos, los materiales con que están hechos, o sea, no nos interesa nada. Aquí solamente cómo fluyen. Eso es lo que nos interesa en esta parte de las taxonomías. Tenemos estos tipos de taxonomías. Miren, tenemos 5 tipos de taxonomías o categorías. Bueno, en realidad Flynn creó 4, pero a lo último hubo una derivación. Por eso es que se hacen 5. La primera es la SISD, simple flujo de instrucciones, simple flujo de datos. La segunda es MISD, múltiple flujo de instrucciones, simple flujo de datos. La tercera es SIMD, simple flujo de instrucciones, múltiple flujo de datos. La cuarta, MIMD, múltiple flujo de instrucciones, múltiple flujo de datos. Y la última que se derivó, dijo que después introdujo una quinta clasificación, un poco más que las anteriores, ¿no? Es la MTMD, múltiples tareas, múltiple flujo de datos. Ahora sí ya vamos a materia. Miren, esto es lo que se da dentro del procesador. Estos flujos, esto es lo que pasa dentro del procesador. De aquí es donde, o sea, estas taxonomías se estudian porque nosotros como estudiantes de computación tenemos que diferenciar cómo trabaja un procesador. De aquí es que va a venir esas derivaciones de que un procesador tiene un núcleo, un procesador tiene 8 núcleos, o sea, esto de aquí es lo que prácticamente hace esos núcleos, porque muchas veces nosotros nos queda nomás la propaganda, ay, este procesador tiene 5 núcleos, este tiene 8 núcleos, usted no sabe ni qué es un núcleo. Prácticamente los núcleos son esto aquí que le vamos a mostrar, ¿sí? A ver, entonces observe ya. Bien, entonces, esta primera tecnología de la taxonomía, que es SISD, simple flujo de instrucciones, simple flujo de datos, corresponde a los monoprocesadores. ¿Por qué dice monoprocesador? Porque es un solo núcleo. Estos son procesadores de un solo núcleo. Por eso se llama monoprocesador. Entonces usted que tanto vive escuchando la palabra de núcleo, que un núcleo, que dos núcleos, ya, un núcleo se ve así. Esto es el núcleo, ¿sí? Y es uno solo. ¿Ya? Entonces, esta primera tecnología se utiliza en procesadores que solo tienen un núcleo, la SISD, grábeselo. Entonces, esto es tipo von Neumann, se utiliza en las arquitecturas de tipo von Neumann, las más sencillas, que dispone de una única unidad de procesos
Por eso es monoprocesador, porque tiene un núcleo. ¿Y por qué tiene un núcleo? Porque solo tiene una unidad de procesos, camino de datos, y solo existe un flujo de instrucciones y un flujo de datos. Miren, entonces aquí tenemos nuestra unidad de procesos, nuestra unidad de control, acuérdense que aquí estamos dentro del procesador, nuestra unidad de control y una unidad de memoria, ¿sí? Entonces miren el flujo. Este es el flujo de datos, este es el flujo de instrucciones y este es la forma de cómo se da, ¿sí? Flujo de datos, flujo de instrucciones. Ahora, y aquí, claro, obviamente aquí tenemos el flujo de instrucciones también, flujo de instrucciones. O sea, esta es la forma como se dan los flujos, miren. Va del un lado al otro y de aquí para acá en doble sentido y de aquí para acá en doble sentido. Esta es la estructura básica de un monoprocesador SISD. O sea, hay un flujo de datos y un flujo de instrucciones. Ahora vamos a la segunda taxonomía, que es la MISD. ¿Qué significa? Múltiple flujo de datos. Miren que aquí ya se están viendo varios núcleos. Están viendo, esto ya es un procesador, ya no con un solo núcleo. Hay varios núcleos porque ustedes están viendo varias unidades de control y varias unidades de proceso. Entonces, espero que así mismo como yo les estoy explicando, expliquen. Esto ya le queda para ustedes. Entonces, de esta forma se veía un Profesor, una procesador. pregunta. Sí, ya. Le hago la pregunta. Sí, vamos rápido que el tiempo es oro. Falta. Ya, escúchame. Esos núcleos nosotros los encontramos en la placa. ¿Cómo nosotros los notamos? ¿Cómo que lo encuentra en la placa? No entiendo. No, pues ya que usted está explicando del procesador. Pues, el procesador Claro, es está en el la placa. procesador, claro, el procesador. La tecnología del procesador es el que te va a contener los núcleos. Ah, solo en el procesador van a ir todos esos núcleos. Sí, pero ¿de qué placa me estás hablando? ¿De la placa del procesador? Sí. Claro, pues obviamente, esto es cómo está hecho el procesador. Claro, en su estructura, su arquitectura. Yo creí que me estabas hablando de la placa madre y dije, ¿por dónde se está yendo este muchacho? No, no, no. Claro, sí, tienes razón. Es en la placa. Si tiene varios núcleos. Ya. Claro, esta es la arquitectura del procesador, claro. Esta es la arquitectura del procesador, ¿sí? Bueno, entonces sigamos. Ya este MISD ya es para un procesador con varios núcleos. Miren aquí. Entonces, en donde existen N unidades de proceso, miren, las unidades de proceso, N porque son varias, N. No vamos a decir cuántas, o sea, N. Y cada una tiene su propia unidad de control, que aquí está, miren, su propia unidad de control, y también obviamente tienen sus propias instrucciones, y obviamente aquí también estamos viendo que tienen su N número de memorias, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es MISD? ¿Qué significa MISD? Vuelvo a repetirles, múltiples instrucciones. ¿Por qué múltiples instrucciones? Miren, porque hay N flujo de instrucciones. Aquí por ahí hay uno, por acá hay otro flujo de instrucciones, aquí hay otro, son varios. ¿Y por qué SD? Porque simple datos. Cuando diga simple es uno. Simple flujo de datos. ¿Dónde está el flujo de datos? Uno solo, mírenlo aquí. Unito. Ya lo están viendo, es uno solo el flujo de datos, mientras que el flujo de instrucciones tiene múltiples. Miren, aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otros. Entonces, vea, flujo de instrucciones por todos lados. Flujo de instrucciones, flujo de instrucciones, flujo de instrucciones. Y de datos, unito solo. Vea. Por eso se llama múltiple instrucciones. Hay dos más arriba, profe. Mande. Hay dos más arriba, dice flujo de datos y flujo de datos. Arriba, más arriba está ahí, más arriba de cada uno de los recuadros. Ya, pero porque se derivan de este de acá, de este, pero es uno solo. Mira, es que, claro, pues es que él tiene que hacer conexiones, pues, no va a quedar a morir solo. Él tiene que hacer conexiones, conectar aquí, conectar acá y conectar acá, pero la línea de él es una sola, mírala. Ok. Claro, pues el que tiene que conectar, si no este procesador que no se comunica entre sus partes no va a servir, pues. Pero esa es la diferencia. Entonces son varios o múltiples flujos de instrucciones y un simple flujo de datos. Entonces hace sus respectivas conexiones y aquí van sus respectivos flujos para hacer su comunicación. Entonces aquí ya tenemos un procesador con varios núcleos y utiliza la tecnología MISD. Ya.
Entonces, bueno, los arquitectos de los computadores han menospreciado esta organización y de hecho dice que no existe ninguna materialización real de este tipo. O sea, este modelo, según lo que nos dice el autor, no les ha parecido a muchos arquitectos y no lo han materializado. O sea, este de aquí es el único que no han materializado. Por lo que se creó el siguiente. El SIMD, este sí está materializado. Y mírenlo aquí. Y vamos a ver la diferencia. Lean su nombre nomás. Simple flujo de instrucciones y múltiple flujo de datos. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo que había anteriormente, pero al revés. O sea, un simple flujo de instrucciones y en cambio de datos vamos a tener múltiples. Miren aquí. Miren aquí. ¿Se acuerdan que aquí era en antes el único flujo era de datos? Ahora aquí va a ser de instrucciones en esta tecnología de aquí. Pero miren la diferencia. Aquí solamente tiene una sola unidad de control y tiene varias unidades de proceso. Pero lo que nosotros queremos es fijarnos, porque aquí estamos estudiando los flujos, son los varios flujos de datos que tiene, los múltiples flujos de datos, ¿sí? Leamos qué nos dice aquí. Aquí hay un flujo único de instrucciones y un flujo múltiple de datos. Solo hay una unidad de control que controla las diferentes unidades de proceso. Todas las unidades de proceso reciben la misma instrucción, pero operan sobre diferentes datos procedentes de la memoria compartida, ¿sí? Entonces, esta es la representación de el SIMD y este sí está materializado, o sea, sí está fabricado. Es tanto así que tiene, miren la cantidad de material que tiene. Dice, la misma instrucción que reciben todas las unidades, pero a veces no todas la realizan porque las instrucciones se llevan codificando a los procesadores que invierten y también los que están inactivos. La mayoría de estos computadores necesitan que exista una intercomunicación entre unidades de proceso para compartir los datos y los resultados. Hay dos formas de lograr eso, o sea, de compartir los datos y los resultados intermedios. O sea, para lograr esto de aquí hay que aplicar estas dos cosas de aquí. O sea, esta tecnología para lograr esto, o sea, que es compartir los datos y los resultados intermedios, tienen que aplicar esto. Primero, una memoria compartida, ¿sí? O sea, que todas las unidades de proceso utilizan una unidad de memoria común. Y cuando quiere enviar un dato, de una a la otra, primero escribe en una la posición que la otra conoce. Y luego la otra lee dicha posición. Es como un tablón de anuncios. Bueno, nos dice aquí. Y la red, miren, para entender bien esto que estamos hablando de estas dos cosas que tiene que hacer para compartir los datos y los resultados intermedios, para entender bien esto, tenemos que irnos a este último cuadro. Miren, aquí tenemos el ejemplo de cómo se ve el procesador y cómo está haciendo estas dos cosas que estamos hablando aquí. Miren, estos son los varios núcleos del procesador. Y aquí se está viendo clarito cómo comparte la memoria, miren, porque la está dividiendo M sobre 5, M sobre 5, M sobre 5. O sea, ella se divide su memoria en 5, dependiendo de los núcleos. Y la memoria compartida sería ¿sí? La unidad de procesos 1, unidad de procesos 2, 3. O sea, este es el gráfico de lo que nos están explicando acá. Y la red de interconexiones que nos estaban diciendo. Las M posiciones de memoria se reparten. Esa repartición, ¿cómo es? M sobre N, posiciones de memoria local. Las posiciones de memoria local para cada uno, además, cada uno de los procesadores se une con los demás mediante una línea full duplex, ¿sí? En un momento determinado, un procesador puede recibir los datos de otro y al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque está aplicando esto, pues, ¿no? Está aplicando esto de compartir la memoria, ¿sí? Esto que está aquí es la misma representación de esto, ¿sí? No, pero explicado de diferente forma. O sea, en el siguiente gráfico lo está explicando de manera que se vea cómo comparte la memoria, ¿sí? Es esto mismo. Esto es esto mismo. Vamos a ver qué más nos dice de esto. En este caso particular del gráfico que acabamos de ver, los 5 procesadores, o sea, los 5 núcleos,
se reparten en las M posiciones que estamos viendo aquí de la memoria, lo que permite la comunicación instantánea entre cualquier pareja de procesadores y de varias parejas entre sí. Solo un procesador se comunica con otro. Además, existen varios tipos de interconexiones de redes. Son las otras, las interconexiones que acabamos de ver en el conceptito de allá arriba. Como la conexión de serie o lineal, bidimensional o malla o en árbol, etc. Aquí en los SIMD son mucho más útiles y comerciales. O sea, estos son los más útiles y comerciales en el mercado. Los SIMD, que los MISD, que yo les dije que prácticamente no se habían construido. Y también los más flexibles. ¿Sí? Y es más fácil para hacer los algoritmos. O sea, este de aquí es el que más se está utilizando en el mercado y este de acá es el que casi yo le digo, o sea, el que no yo le digo, que ustedes leyeron que no se ha materializado su fabricación. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque el SIMD es cuando un problema se divide en subproblemas idénticos. Es como estas subdivisiones que vimos ahí en el cuadro, en subproblemas idénticos. Y además, estos tienen las mismas instrucciones. Bien, algunos de estos ejemplos de arquitectura, bueno, fueron la Thinking Machine, CM2, bueno, ahí hay varios ejemplos de máquinas que utilizaron esta tecnología. Ahora, los computadores MIMD. Este tipo de computadores nos cambiamos a tecnologías de taxonomía. En estos computadores, MIMD, que significa múltiple flujo de instrucciones, múltiple flujo de datos. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos muchos flujos de instrucciones, como que si lo vieran ustedes en flechitas, muchos flujos de instrucciones y muchos flujos de datos. Es lo que estamos viendo aquí, miren. ¿Sí? Miren. Aquí ya no solamente, acuérdense en los clásicos modelos anteriores que solamente salía uno solo acá y aquí teníamos los varios. No, miren, aquí ya no sale eso. Aquí ya tenemos miren, flujo de instrucciones, flujo de datos. ¿Qué quiere decir? Que cada núcleo de este procesador es más inteligente que los anteriores. ¿Por qué? Porque miren, en cada núcleo tiene su propia unidad de control, tiene su propia unidad de procesos y tiene su propio flujo. ¿Sí? Tiene su propio flujo de instrucciones y su propio flujo de datos. O sea, cada núcleo aquí ya es independiente. Miren, cada núcleo es independiente y trabaja en paralelo al otro núcleo. ¿Qué quiere decir trabaja en paralelo? Que cada quien hace lo suyo, pero obviamente están interconectados entre ellos. ¿Sí? Trabaja asincrónicamente, o sea, cada quien hace lo suyo. El trabajo aquí es asíncrono. Vamos leyendo esta cosa. Este tipo de computadora se basa en paralelismo, lo que yo le estaba diciendo, se basa en paralelismo. ¿Sí? Como las SIMD. La diferencia es que la arquitectura, esta de aquí, MIMD, es asincrónica. Aquí el trabajo es asincrónico. Mientras que en el SIMD, en el anterior, no hablamos de eso, allá el trabajo es sincrónico. O sea, toditos están sincronizados y trabajan igual. En cambio, no, aquí se trabaja con paralelismo, cada quien hace lo suyo en diferentes tiempos, pero obviamente eso no quiere decir que no estén comunicados entre ellos. ¿Ya? No tienen un reloj central. Cada procesador en un sistema MIMD puede ejecutar su propia secuencia de instrucciones, lo que estamos hablando, cada núcleo es independiente. ¿Sí? Cada núcleo es independiente. Y puede tener su propia secuencia de instrucciones y su propio flujo de datos. Esta característica es la más general y poderosa de esta clasificación. Por eso estos procesadores son los más fuertes. Es una agrupación de monoprocesadores convencionales. Cada uno es una agrupación de monoprocesadores. O sea, cada uno de estos es como que viene a ser un procesador. Por eso dice, es una agrupación de monoprocesadores. ¿Sí? Y cada uno dispone de su flujo de instrucciones, lo que estamos diciendo, y su propio flujo de datos. Trabajan en paralelo y en forma síncrona, lo que hemos venido diciendo. Y están comunicados entre sí. Entre ellos, igual que los MISD, y usan memoria compartida. ¿Sí?
O bien red de interconexión, que estuvimos hablando, el concepto de red de interconexión está aquí. No se olviden, todos esos conceptos están allí. Ya. Aquí está el cuadro, como estuvimos analizando, y aquí hay una pequeña conclusión de ya para terminar aquí con esta tecnología. Se supone que estos son los sistemas más perfectamente paralelos, ya que el paralelismo es total, pero también son los más caros. O sea, miren, ustedes vieron, en cada uno de estos flujos, estas taxonomías, son modelos de procesadores, tanto de varios núcleos o de monoprocesadores. Pero recuerden, siempre lo mejor va a ser lo más caro, y esto es lo mejor. O sea, por eso aquí nos están diciendo que son los más caros, obviamente. Los algoritmos para los MIMD deben tener un factor claro de paralelismo. ¿Sí? ¿Aló? Pues ya también como ahorita en el celular también dice que el celular tiene 8 núcleos, que 6 núcleos. Sí, es el mismo es que, trabajo. escucha, es que estos procesadores, recuerda que ahora tu celular es una computadora, se aplica lo mismo para los celulares. Tu celular es una computadora, se aplica lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, es lo mismo. ¿Ya? A ver, terminemos porque no, nunca acabamos, Ya. para que se vayan a desayunar. Los algoritmos para los MIMD deben tener un factor claro de paralelismo, aunque pueden ser totalmente asincrónicos. Y además se necesita la intercomunicación, como estábamos hablando, la red de intercomunicación. Normalmente comienzan cargando la tarea básica a uno cualquiera de los procesadores. O sea, cualquiera de los procesadores carga la tarea básica y este va descomponiendo tareas y lanzándola a los demás. Miren, así trabaja, ¿sí? Lanza la tarea a los demás y va creando dos colas, una de proceso y otra de procesadores. En la primera se van introduciendo los procesos pendientes a ejecutar, y en la segunda se van metiendo los procesadores que van quedando libres y después terminan la tarea. Los ejemplos de estos computadores MIMD son, bueno, ya aquí son Bourne modelos, ¿no? El Bourne D85, el CMMP, el Cry2, el Cry-MP, bueno, esos son modelos que han fabricado ya con esta tecnología de aquí. Y por último, la tecnología, la última, la MTMD, que significa múltiples tareas, múltiples datos, es prácticamente lo mismo que la que acabamos de ver, sino que ¿cuál es la diferencia? Porque ellos son una extensión de esta última, ¿sí? Es una simple extensión, pero ellos manejan múltiples tareas con múltiples flujos de datos. Son lo mismo que los MI, por eso que aquí no hay gráfico, porque es el mismo gráfico que el anterior, en este último. La única diferencia es la tarea que se aplica a cada unidad de proceso. Estos computadores son capaces de ejecutar concurrentemente un número determinado de tareas, cada uno con su propio conjunto de datos. O sea, es la misma que la anterior. En esto de aquí sí ya nomás tendría que hacer un resumen la persona que le toque darme otras taxonomías, porque miren, aquí son cortitas, son otras taxonomías que, miren, en lo que es la informática, lo que es más fuerte son las taxonomías de Flynn. Eso es lo que ha pegado, eso es lo que domina. Pero también hay arquitecturas de otros científicos, como la del señor Shor, pero casi no son muy populares. ¿Sí? Simplemente, miren, incluso ni nombres reciben, sino la taxonomía de Shor tipo 1, que está formada por una unidad de control, que está conectada a una unidad de procesos y una unidad de memoria. Nada más, ahí murió, no tienen que estar explicando cuadros ni nada. Y la de tipo 2, pero tienen que mencionármela esta. ¿Sí? Y aquí moriría eso. Entonces aquí tienen para el santo y para la limosna. Vamos a dejar de compartir. Aquí tienen para el santo y para la limosna, ¿sí? Nos vemos el viernes y repártanse en bonito. Yo dudo que vaya a haber el clásico vivo que, ay, sí, nomás aquí, dos cositas allá. Ay, sigue mi compañero. Aquí ya no, se acabó eso. Repártanse bien el material. Ya. Pero como le digo, profe, el tiempo, bueno, tocará explicarlo bien reducido, pero bien explicado. Tocará porque miren, hagamos algo. Vengo con los 15. Hagamos algo. Siempre es necesario, siempre es 15,
pero ya, hasta para no dejar pretexto. Vámonos con 20. Media hora. No, 20, 5 más. 50, 20, Estamos avanzando. 5, 5 más. 40, 15 no, segundos más. Es por lo que tenemos más volumen que normalmente, ¿no? Y fíjense que no van a tener que hacer consulta. 20 minutos, háganme un acuerdo. Es que yo nunca subo de 15, porque 15 es suficiente para cualquier cosa, pero les voy a dar 20. Voy a dar 20. Así, ahí sí vamos a utilizar todas las 2 horas, ¿no? Porque, a ver, vamos sacando la cuenta, ¿cierto? Vamos a ver. Vamos sacando la cuenta que yo me voy adelantando. Entonces, ¿cuántos grupos son? 6. Sí. Sí, claro. Sí, no, sí nos alcanza. Sí nos alcanza. Bien, entonces voy a tomar la asistencia y con eso hasta el viernes. Solo diapositiva. Claro, o sea, solo exposición. No les mando a consultar porque imagínense ustedes consultando eso en internet. Primero no les va a salir. Eso es de libros especializados de arquitectura. Eso no. Miren, de que se encuentra, pero tiene que ser una persona que sepa buscar. Y en biblioteca, ustedes solamente van a Google. No. Ahí tienen que ir a biblioteca.